utilizar. Pero ahora vamos a ver qué significa cada uno de esos equipos. Entonces, vamos a iniciar el método McKay-Knigge. Vamos a ver las suposiciones que este método tiene. Vamos a definir las líneas de operación, y esas líneas de operación, al igual que en Flash, tienen un balance de masa. Vamos a ver lo que es la zona factible de alimentación, definir lo que es el reflujo y cómo afecta el reflujo al número de etapas. Vamos a ver lo que es el reflujo mínimo, total y subenfriado, tipo de condensador y de hervidor, así como el uso de vapor vivo. Vamos a definir lo que es la eficiencia global y la eficiencia de Murphy, porque todo lo trabajamos de forma ideal, pero hay que llevarlo a la realidad, porque yo no voy a comprar un plato ideal, eso no existe. Tengo que comprar un plato, y ese plato tiene una eficiencia. Luego vamos a ver casos particulares de columna de rectificación o de agotamiento, y por último, alimentaciones múltiples y salidas laterales. El tema es bastante amplio y todo se usa. ¿Okay? Bien. Dentro de la bibliografía siempre les voy a decir que revisen los libros más amigables, el McKay y el Wamira, pero con mayor profundidad el Dreyer y el Henry. Entonces, ya conocimos nuestro equipo. Ahora lo vamos a presentar en la bibliografía. En este tema, para nosotros debe ser familiar la alimentación, porque nosotros hicimos un flash y decíamos que podíamos trabajar con una composición, veníamos hasta la línea de Poitier, dependiendo del porcentaje de vaporización, trazábamos esta pendiente. Si era líquido saturado, era así; si era vapor saturado, era así; si era una mezcla de líquido vapor, pues podía tener cualquier pendiente. Ahorita vamos a ver que podemos trabajar con un líquido sobreenfriado, la pendiente es así; podemos trabajar con un vapor sobrecalentado, la pendiente es así. Entonces, esas van a ser distintas cosas que no habíamos visto antes con el flash, porque el flash estaba limitado a que fuera entre el punto de burbuja y el punto de cocción para yo poder separar. Pero aquí la alimentación puede tener cualquier condición térmica. Muy bien. Entonces, bueno, ya hablamos un poco de la presión de operación. Esa parte me la voy a saltar, pero se la voy a mostrar. Que nos ayuda a determinar el tipo de condensador, y nos vamos a ir al balance de masa por suelo. Entonces, como para que veamos la presentación. Entonces, bueno, esto ya lo hicimos. Conocimos las corrientes de entrada y de salida. Conocimos, no les dije esto, la columna tiene dos zonas. Una zona por encima de la alimentación, que se llama zona de rectificación, y una zona por debajo de la alimentación, que se llama zona de agotamiento. El nombre viene porque en el tope yo estoy concentrando el componente liviano, estoy rectificando, mientras que se llama zona de agotamiento porque en esa zona el componente liviano está agotado, o sea, está concentrado en el tope, está agotado en el fondo. ¿Se entiende? A eso se deben los nombres. Entonces, en una columna básica tengo una zona de rectificación y tengo una zona de agotamiento. Muy bien. Ya comentamos que la columna va a tener un gradiente de temperatura, porque en el fondo es caliente y en el tope es frío. Entonces voy a tener distintas temperaturas a lo largo de la columna. Por lo tanto, si tengo distintas temperaturas y adicionalmente distintas presiones, voy a tener distintos equilibrios. ¿Se ve? Ok. Bueno, ya vimos también cómo funcionaba cada uno de los platos, y lo que viene a continuación es el cálculo de la presión. Les decía, esa presión de operación es esta. O sea, si yo calculé y la presión es distinta a la que está indicada acá, entonces voy a hacer un diseño, pero no corresponde a la columna que requiere.
cómo hacer el cálculo de la presión de burbuja, se compara, luego hacemos el cálculo de la presión de rocío, si es el caso, cómo se hace, se compara, y bueno, de no ser así el cálculo, entonces hay que cambiar el refrigerante. Pero bueno, si tengo un examen, es posible que tenga que decir a menos que me den otras opciones. ¿Sí? Ah, ok. Tienes agua, tienes no sé qué, tienes freón, tienes. ¿Sí? Y con la temperatura correspondiente la cerveza con eso puede ser. Entonces, aquí viene un ejemplo. Veamos qué dice. Determinar la presión de operación y el tipo de condensador para una mezcla de etanol-agua donde la composición del destilado es 0,9 etanol y se usa agua como refrigerante. Si a mí no me dicen qué refrigerante es, agua. Entonces ya yo sé que tengo que usar 49 gramos. Si me dicen, no mire, es freón, la temperatura. Yo sé la de agua. Muy bien. Entonces, en este caso, tengo una mezcla de etanol y agua. Bueno, lo primero, como voy a trabajar con las constantes de Antoine, porque vamos a usar el equilibrio, entonces se ubican las constantes de Antoine. Recuerden que es importante las unidades en las que trabaja la ecuación. Y para este caso, se inicia, fíjense, aquí están las composiciones en la fase líquida, que son mis datos, y yo calculo la composición en fase gas. Y verifico que la sumatoria da igual a 1. Cuando esto se cumple, entonces eso me permite estimar la presión. En este caso la presión en milímetros de mercurio dio 198. Pero eso lo tengo que llevar o a megapascales o a PSI. Y entonces, en este caso, da 0,26 megapascales. Evidentemente eso es menor que 1,48. Entonces el condensador es parcial. Total. El condensador es total. ¿Se entendió el funcionamiento? Si esto hubiera dado 2,5 megapascales, bueno, no, 2 megapascales, entonces es mayor que 1,48. Por lo tanto, hubiese tenido que calcular la presión de rocío con esta misma composición. Sí, pero o sea, ahora esto no es X, sino sería Y. Exacto. Y lo que voy a calcular es sería el X. Y cuando tengo ese X, tengo la presión de rocío. ¿Sí? Muy bien. Lo que hay es que verificar acá que este valor sea mayor a 30 PSI. Si es menor, entonces hay que ajustarlo a 30. Si es mayor, no hay estrés, ¿por qué? Porque estoy cambiando el límite. ¿Y cómo se hace? ¿Sí? Muy bien. Empezamos entonces con el método de Mackay. Distintos autores lo que nos indican el método es que es un método gráfico y por eso el alto barrio que les estoy dando hoy. Es un método gráfico que me ayuda a definir el número de etapas necesarias para llevar a cabo una separación. Este método data de 1864. Wow. Échenle tiempo. Y no ha perdido vigencia en estos 200 años casi. Que la tecnología y todo avanza a pasos agigantados. Sigue siendo básico entender el método Mackay para entender el proceso de investigación. Esa gente no tenía televisión. Porque además eran unos genios. El lograr definir este proceso en un esquema y que eso no haya perdido vigencia. Sí. Bueno, se han dado muchísimas mejoras y muchos ajustes, porque vamos a ver que las suposiciones son bastante repetitivas, ¿sí? Sin embargo, atinaron en muchas de ellas. Entonces, el método es válido en estado estacionario. Lo que entra igual a lo que sale. Aplica solamente para mezclas binarias, porque en el diagrama yo solo puedo presentar dos binarias. Una de las suposiciones más importantes es el hecho de que los flujos molares de líquido y de vapor por zona son constantes. ¿Cuántas zonas tiene la columna? Dos.
¿Qué indica que el flujo de líquido y de vapor sea constante o sólido? ¿Qué es lo que es? A ver. Uy. No, como que sobre la misma cantidad de líquido. Ajá. A ver. Aquí está mi alimentación, pero en esta zona tenemos un flujo de vapor y en esta zona también tenemos un flujo de vapor. A esta la vamos a denominar B y a esta B', ¿sí? Mientras que esta la vamos a llamar L y esta la vamos a llamar L'. Entonces la suposición del método es que el flujo de vapor aquí arriba es constante. El flujo de líquido allá arriba es constante. Y lo mismo estos dos flujos. Ojo, no estoy diciendo que este sea igual a este, no. Lo que estoy diciendo es que D es constante. Si B es 10, es constante. Si L es 7, es constante. En la zona de rectificación y en la zona de agotamiento. Esta es la suposición, yo diría que más importante, y ya van a ver por qué. Luego nos dice que los calores latentes de vaporización de cada una de las especies son iguales. Este es otro detalle, solamente trabaja con flujos molares. O sea, no puedo trabajar el método con flujos másicos ni con composiciones másicas. A diferencia de otros métodos de separación que sí se puede trabajar en flujo másico y fracciones básicas. Dime. A las suposiciones propias del método, porque me está diciendo que se mantienen los flujos molares constantes. El flujo molar es distinto del flujo másico. Entonces, la suposición de partida fue en función del flujo. Luego, las variaciones de calor sensible del líquido y del vapor también son despreciables y la columna es perfectamente adiabática. O sea, lo que les comentaba cuando vimos la columna del palito. Esta columna tiene un aislante que hace que las pérdidas de calor hacia el ambiente sean cero, para que el calor asociado a las corrientes internas se intercambie entre ellas. ¿Qué quiero decir con esto? El calor que viene asociado al flujo de vapor se va a intercambiar con la del líquido. Y en ese intercambio de calor también se va el compuesto pesado con él. Y se va, o sea, imagínense. El flujo de vapor le da calor al líquido y el líquido desprende el volátil. Se va con la corriente gaseosa. Pero al dar calor del vapor, el pesado condensa. Y entonces se va con el líquido. ¿Se ve? Pero si ese calor que lleva la corriente de vapor se pierde al ambiente, entonces esa transferencia no se da. Ah, ok. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Ajá, con una perfectamente básica y el calor no mezclado entre los compuestos es despreciable. Eso también es una idealidad, porque cuando mezclamos sustancias siempre tienen asociado un calor de mezclado. Y estamos, para que sea despreciable, las sustancias que yo estoy mezclando tienen que ser similares. O sea, el método aplica excelente para mezclas ideales, tanto de líquido como de gas. Entonces, bueno, es importante que tengamos en cuenta las suposiciones del método. Bien. Les decía que una columna es como apilar, ¿sí? Un flash, un Lego. Entonces es como que se apilaran varios flashes juntos, con la particularidad de que necesitaría poner como condensadores o relevadores internos. Vamos a tratar de explicarles eso. Imaginemos que tenemos este flash, ¿verdad? Y que aquí se incorporó a la corriente 100 kilomol por hora de una mezcla que es, vamos a irnos con el etanolado, ZF05. A una condición de T y P que operó este flash, yo logré que la corriente de vapor saliera con 0,60. De 0,5 concentré a 0,6.
Para poder introducir en otro flash, porque yo quiero seguir purificando esto, y si aquí eran 100, bueno, ya como se separó, aquí debe venir menos. Vamos a suponer que vienen 50. ¿Sí? Eso simplemente como para ilustrarles lo que pasa. Entonces ya aquí vienen 50. Yo debo de enfriar esa corriente de vapor para poderla meter en un flash y volver a separar. Cuando yo logré hacer eso, esta concentración subió a 0,7. Pero el flujo va en 40. ¿Sí? Quiero seguir concentrando porque no he llegado a la concentración del vapor que yo quiero. Vuelvo a enfriar esta corriente de vapor, la introduzco de nuevo en un flash. Mira, logré llegar a 0,85. Pero el flujo es de 20. Entonces, a eso es a lo que me refiero, que trabajar con flash es muy ineficiente desde el punto de vista del rendimiento. Yo logro alcanzar quizás la composición que quería, pero la cantidad que obtengo es muy poca en comparación a lo que alimenté. Entonces, bueno, a alguien se le ocurrió, oye, pero si lo que sale del líquido no lo descartas, sino que lo devuelves. Lo que sale como líquido no lo descartas, sino que lo devuelves. Y quitamos estos condensadores y los ponemos de último. Esa es la columna. En la zona de rectificación. Entonces, lo que tenemos aquí arriba es una serie de etapas que van concentrando el liviano en el vapor. Sale el vapor rico en el liviano, se enfría y fíjense cómo es este condensador. ¿Cómo es el condensador? Total. No. Ok. El producto es vapor, el condensador es parcial. ¿Okay? Muy bien. Entonces, de esa zona de rectificación, nosotros generamos una recta de operación. Ya tenemos la de la alimentación porque la tenemos que hacer con el flash. Ahora vamos a definir una recta de operación para la zona de rectificación. Para ello vamos a hacer una plana. Fíjense, me parece la siguiente imagen en el libro. No, ¿verdad? Vamos a ok. Muy bien. Digo que voy a hacer una plana porque yo voy a hacer un balance aquí. Bueno, vamos a hacerlo aquí. También lo que está entrando un vapor, ¿verdad? A ese volumen de control. Está saliendo este líquido y está saliendo esto. Ok. A ese volumen de control yo creo que puedo hacer un balance de masa. Entonces, nosotros acabamos de decir que este flujo de vapor es constante y que este flujo de líquido es constante. Lo que va a ir cambiando en cada una de las etapas son las composiciones. Vamos a ver una etapa. En esa etapa 1, esta es la etapa 1, ¿sí? Este plato, ¿qué está entrando? Este N, ¿verdad? Que lo llamamos N0. ¿Sí? A esa etapa está entrando L0 con una composición X0. Y está saliendo L1 con una composición X1. Pero ese plato 1 está entrando un vapor que viene de una etapa 2. Voy a decirle ahorita B2 y E2. Y de allí sale B1 y E1. Esa es una etapa de equilibrio, donde está entrando un líquido, pero después del contacto que tuvo el líquido y el gas, salió una corriente líquida que está en equilibrio, perdón, con esta corriente de vapor. Estas dos están en equilibrio.
encendiendo, esas dos corrientes salen en equilibrio. Son estas dos. Pero a ella entra un vapor que viene de una etapa anterior y entra un líquido que viene de una etapa superior. Ese flujo es en contracorriente. ¿Sí? El esquema de tratamiento de flujo es en contracorriente. Es el más eficiente. Entonces, dicho esto, ya sabemos que aquí está entrando, o bueno, sí, va bajando X0. ¿Sí? Aquí viene X0 y aquí va subiendo Y1. ¿Cómo sería el balance global de ese volumen de control? Lo que entra igual a lo que sale, el balance global. Dijimos que los B son iguales, entonces este B es igual a L. Y dijimos que los L son iguales, entonces este L es igual a L. Pero las composiciones sí varían. ¿Qué está entrando a este volumen de control? ¿Qué está entrando? B1. B, Y1. Bueno, lo que está entrando es B. ¿Y qué está saliendo? L y... Ah, sí. ¿Sí o no? Sí. Ajá. Ese es el global. Por componente, B, Y1 es igual a L, X0 más D, X. Si ahora yo tomo otro volumen de control en el mismo tope, ya yo hice el balance para esta etapa, pero ahora quiero hacer para la siguiente etapa. Ya yo consideré la primera, ahora voy a considerar la segunda. ¿Qué está entrando acá? O sea, perdón. ¿Qué está saliendo aquí? ¿Quién va? L. X1, ¿verdad? ¿Y aquí quién va? X, Y2. Si esto es 1, este es 2, este es 3. Creo que es 2. No, porque es aquí arriba. Es arriba de la etapa. Pero no va saliendo de LX1. No. En la primera etapa. No. Lo que sale de la primera etapa es X1. Lo que sale es X1. No sería 2 porque está en la siguiente El líquido va etapa. saliendo hacia abajo, el vapor va saliendo hacia arriba. No sé, sí. Parece que de repente no se está viendo, pero ahí se nota Vamos a poner aquí. una composición líquida. 2. En 2 está entrando X1. Sí. Y sale X2. Sí. Sube Y2. 3. De 3. Ah, sí, sí. Sube X2. De 2, perdón. Sí. Ok. Sí, es cierto. Ya vi. Ajá. Entonces, ¿cuál sería el nuevo balance? B, B, Y2, perdón, sí. ¿sí? Sí, Y2. Es igual a L, X1 más D, XD. ¿Por qué? Porque nos paramos aquí. En este de arriba, sí. Hicimos el balance aquí. Ujú. Es esto que yo estaba tratando de inventarles aquí. Sí, sí. X1, Y2. Ujú. ¿Sí? Sí, ya lo vi. Si ahora nos vamos allá abajo, ¿en qué va a variar esto? Y ahora es L3. L2 y la otra sí, la XD. ¿Sí? La El salida. es importante porque todos están asociados al tope. Estoy trabajando en la zona de rectificación. Y como estoy agarrando siempre el tope, pues el XD es común a todos. Después que yo termino de hacer el análisis para todas mis etapas, me doy cuenta, oye, la fórmula general sería B por Y más 1, L, X, N, si este es 2, este es 1, entonces este es más 1 y este es 1, N, por D, bueno, más D, X, D. De aquí me interesa despejar en la fracción del vapor. Al despejar la fracción del vapor, se dan cuenta que lo que tenemos es una recta.
no hubiese podido definir esa pendiente, porque no sería una recta. ¿Se ve? Entonces, los chicos de verdad que la pensaron. Ellos asumen que esos flujos son constantes, en la realidad varían, pero no varían significativamente. Esa es su posición, muy buena. Y eso nos permite tener esta pendiente. Ahora, esa es la recta de operación de la zona de rectificación. ¿Cómo se grafica una recta? Conocidos dos puntos. El primero, el más fácil, es hacer esto cero, porque si el X es cero, tengo el punto de corte. Y el otro, que usamos en el método, es intersectar esta recta con la recta X igual Y. ¿Se acuerdan? En el diagrama, esa recta vertical que tienen ahí es una recta X igual Y que no significa físicamente nada, es una recta de referencia. La importante es la curva. Entonces, cuando intersectamos dos rectas, obtenemos Un punto. un punto. Cuando hacemos eso, el punto de intersección es XD. Y ya lo vamos a ver. Nuestra recta de operación que hicimos X igual 0, pues el Y nos da un buen corte. Ahorita es D entre B, XD. Y cuando intersectamos esta recta con X igual Y, nos da como resultado que la intersección es el valor de XD. Entonces, conocido este punto y determinado este punto, podemos trazar la recta de operación de la zona de rectificación. ¿Sí? Si nosotros, como ya vimos Flash, sabemos cuánto es ZF y qué condición térmica le quieren dar. Líquido, mezcla líquido-vapor. Vapor no puede ser porque si lo pongo vapor lo va a intersectar. Si es una mezcla líquido-vapor, yo sé que es algo así. Entonces, a partir de la intersección de esas dos rectas, viene la recta de agua-viento. O sea, donde ellas dos se cruzan, a partir de aquí, viene la otra recta. Y la otra recta se define de igual forma que hicimos ahorita para rectificación. Se van haciendo balances de masa en el fondo, se define la recta. Y la recta va a tener una forma similar. Yo hago X igual 0, voy a tener un punto de corte, pero ese punto de corte está fuera del gráfico, entonces no es muy usado. La otra es la intersección con la recta X igual Y. Y entonces vamos a ver que la intersección es XB. Por lo tanto, el otro punto es este. Y simplemente ahí tengo las dos rectas. Esta primera recta tiene pendiente L entre B y esta segunda recta tiene pendiente L', B'. XB era más. ¿Perdón? XB era más. XB, claro. ¿Te acuerdas aquí? Sí. B, XB. ¿Sí? Les digo, o sea, me adelanté como para